A ver, pensemos en la Revolución Mexicana. Fue mucho más que un conflicto armado, ¿eh? Fue una guerra que literalmente cambió no solo el destino de un país, sino también su menú. Una guerra que se peleó con balas, sí, pero también con bocados, y que transformó para siempre lo que significa comer en México. Y esa es justo la pregunta que vamos a explorar. ¿En serio una guerra puede cambiarle el sabor a toda una nación? Para entender la gastronomía mexicana como la conocemos hoy, créanme, es indispensable viajar al pasado, a esos campos de batalla de principios del siglo XX. Ok, vamos a entrarle de lleno. Fíjense, durante la Revolución, la comida dejó de ser algo para presumir estatus social. Para nada. Se convirtió en el centro de todo, de la supervivencia, de la logística de guerra y, al final, de una nueva identidad mexicana. Primero que nada, para entender el cambiazo hay que saber cómo eran las cosas antes. El México de antes de la Revolución, pues, sabía muy diferente. La mesa de la élite, de los ricos, hablaba francés, vaya. Y ese idioma estaba a punto de ser silenciado para siempre. Y aquí vemos un contraste brutal. Por un lado, durante el Porfiriato, la élite vivía en su propia burbuja, muy afrancesada. Su prestigio se medía en qué tan sofisticados eran los platillos que comían, casi todo importado de Europa. Pero ¿qué creen? Esa burbuja estaba a nada de estallar, y de la forma más violenta. Y este es como el momento simbólico de ese colapso. Para 1915, la inseguridad en las calles era tal que los restaurantes de lujo, como el famoso Sylvain, pues ya no podían seguir abiertos. Las familias más adineradas tuvieron que encerrarse a comer en sus casas. Se acabó la fiesta, por así decirlo. Pero con la caída de esa cocina de élite, pasó algo fascinante. Todos esos platillos que antes eran despreciados, considerados comida de campesinos, como los tamales, los frijoles, los tacos de canasta, de repente empezaron a verse con otros ojos. Se convirtieron en la base de una nueva identidad nacional, algo que unía a todos. Ahora, vámonos al campo de batalla. Porque aunque la revolución buscaba la igualdad, la verdad es que las diferencias sociales, las jerarquías, se veían clarísimas en lo que comía cada quien. Y este es un punto clave para el soldado raso, el de a pie. La lucha no era tanto por ideales abstractos, sino por algo mucho más básico: conseguir qué comer al día siguiente. El hambre era un motor de la revolución. La cosa estaba tan dura que comían lo que fuera que encontraran, quelites, verdolagas, hasta insectos, lo que fuera para sobrevivir. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de esas contradicciones. ¿Se imaginan? Mientras la tropa de Pancho Villa sobrevivía con carne seca y lo que se encontraran en el campo, el mismísimo Villa tenía un gusto peculiar. A veces cruzaba la frontera con Estados Unidos solo para tomarse una malteada de fresa. Un pequeño lujo, sí, pero que nos dice muchísimo sobre quién era y el poder que tenía. Y si nos vamos al sur, con Zapata, la historia no era tan diferente. Claro, su mesa era mucho más indígena, con atoles y salsas de insectos como los jumiles. Pero, a pesar de esa imagen de líder campesino, a Zapata le gustaba echarse sus lujos como una copa de coñac francés, algo totalmente fuera del alcance de sus seguidores. De nuevo, la jerarquía se servía en la mesa, o en la copa. Ok, pero a ver, en medio de todo este caos de las batallas, ¿quién cocinaba? ¿Quién alimentaba a todos estos ejércitos? Bueno, la respuesta nos lleva a las verdaderas heroínas olvidadas de esta historia. Eran las soldaderas. Estas mujeres fueron, en esencia, el motor logístico de los ejércitos revolucionarios. Sin ellas, las tropas simplemente no hubieran podido ni marchar ni pelear. Y hacían todo este trabajo increíble sin recibir un solo peso, sin ningún reconocimiento oficial, nada. A ver, tratemos de imaginar la escena. Estas mujeres cargaban cocinas enteras en la espalda, o viajando en los techos de los trenes. Llevaban metates pesadísimos para moler el maíz, comales, ollas y los poquísimos ingredientes que lograban conseguir. Una labor titánica. Y es que de la necesidad más extrema nace el ingenio. Fíjense en esto. ¿Que no hay leña ni tiempo para cocinar? No importa. Se pone un disco de arado sobre el fuego. Se echa todo junto y ¡pum!, nace la discada. ¿Que se necesita llevar comida a los soldados de forma fácil y práctica? Pues se rellenan unas tortillas de harina grandotas y así, justo así, nace el burrito. Pura creatividad de supervivencia. Entonces, todo este caos, esta lucha diaria por sobrevivir, esta innovación que nació de la necesidad, al final terminó cocinando algo completamente nuevo. Un sabor nacional, una identidad culinaria que por fin era para todos. Claro que la realidad en el día a día era durísima. Para sobrevivir, muchas veces había que tomar las cosas por la fuerza. Los ejércitos, sobre todo los de Villa, llegaban a las grandes haciendas y, pues, se llevaban el ganado, los granos. Era, en cierto modo, una forma de redistribuir la riqueza a la fuerza,
pero a través de la comida. Y esta frase del gran escritor Salvador Novo lo resume todo a la perfección. El objetivo de la revolución no fue el refinamiento, sino asegurar y distribuir la comida. O sea, se acabó el lujo, se acabaron las apariencias. La prioridad absoluta era una sola, que la gente tuviera que comer. Y aquí llegamos a la gran consecuencia de todo esto. La guerra, con toda su violencia, derribó las barreras de la cocina. Forzó a las clases altas a dejar de ver a Europa y a empezar a valorar los ingredientes de su propia tierra, esos sabores que antes habían despreciado. Fue una especie de democratización a la fuerza, y justo ahí se sentaron las bases de la gastronomía mexicana que hoy es famosa en todo el mundo. Así que la próxima vez que se echen un buen taco, un burrito o un tamal, piénsenlo un momento. Cada uno de esos platillos cuenta una historia. Y muchos de los sabores que más queremos en México nacieron literalmente del hambre, de la necesidad y del fuego de la revolución.